Aleluya, gloria a Dios. A ver si podemos encontrar los asientos. Gracias a Pedro y Elena por su atención que siempre nos dan en la escuela dominical, pan y café. Gloria sea al Señor. Gracias por venir esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie y aprecio a la gente que está viniendo más tempranito. Gloria a Dios. Me hizo sentir bien. Estas no están las notas, pero yo pensé, sí me hizo sentir bien porque lo anuncié y la gente respondió. Bueno, la mayoría. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias esta mañana por venir. Espero que este pensamiento lo esté ayudando. Sé que a mí me está ayudando. Mucho de lo que estamos hablando obviamente quizás no sea tanta grande revelación, pero sí es reafirmar cosas y conceptos bíblicos que Dios nos está enseñando en su palabra. Ya estoy bastante emocionado porque ya sé la próxima lección que Dios depositó en mi corazón y también estoy muy contento en algo fresco, algo nuevo y sé que nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a seguir nuestra serie esta mañana de lo que es emocionalmente estables. Y hoy es estudio número 8, es el estudio número 8, y estamos basando esa serie en lo que es el libro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Ese es el texto que estamos usando de plataforma, de base, de ahí arrancamos con cada individual estudios. Salmos 42, 5, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza, lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Lo que me llama la atención de esa escritura es que el salmista se habla a sí mismo, se está confrontando en cosas internas que están pasando y se está enseñando la verdad a través de lo que es dominio propio. Se está identificando, él está identificando cosas que obviamente están pasando internamente, se habla en ese texto del alma. Hay dolor, hay incertidumbre, hay incomodidad, pero él ahora se está hablando a sí mismo y está diciéndole a sus emociones, su corazón, lo que él va a hacer, y eso es que él se dice, va a poner su esperanza en Dios, va a seguir alabándolo. ¿Por qué? Porque Dios es su Dios y es su salvación. Esta mañana vamos a hablar del estudio número 8. La gente que está tomando nota, este va a ser el título, va a ser estudio número 8, la impaciencia de Sara. Y vamos a enfocarnos sobre el tema de lo que es la impaciencia. Este estudio se está basando en lo que es el tema de las emociones. Y o sea que el título de hoy es estudio número 8, la impaciencia de Sara, cuando nuestra impaciencia produce soluciones humanas para promesas divinas. Cuando nuestra impaciencia produce soluciones humanas para promesas divinas. Vamos a enfocarnos en el texto de Génesis. El texto para el día de hoy, el estudio de hoy es Génesis capítulo 16. Voy a leer los primeros 4 versículos de la Nueva Traducción Viviente. Lo pone de una manera muy práctica, muy fácil de entender. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Esa escritura siempre me ha causado reír. Tuvo que sacrificarse. Versículo 3 dice, entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Quiero enfocarme sobre el tema de lo que es la impaciencia. Estamos haciendo un estudio de lo que es emocionalmente estable. Si vamos a tener estabilidad en nuestras emociones,
Vamos a tener que tratar, obviamente, con otro de los temas, estamos tratando diferentes temas, pero eso es el tema de la impaciencia. No que quizás usted batalle con eso, pero por si las moscas dicen por ahí. Aquí está el tema de la impaciencia. Y esta escritura, la historia obviamente de Abraham y Sara es una historia que es fascinante de considerar y nos enseña increíbles enseñanzas en nuestro caminar con Dios. Y la razón es obviamente porque Abraham tiene un tremendo significado, la historia de Abraham tiene mucho significado con respecto a lo que Dios tenía planeado para la nación de Israel, pero más allá de eso, es para nosotros como pueblo de Dios. Cada uno de nosotros estamos conectados a lo que es la historia de Abraham y Sara, y sabemos bien que Dios tenía buenos planes, buenas intenciones para esta hermosa familia. Entonces, una de las cosas, y esto ni lo tengo en mi nota, pero que podemos llegar a la conclusión es esto. Cuando hablamos del tema de la historia de Abraham y Sara, o en este caso Abraham y Sarai, sabemos bien que esta gente era buena gente en el aspecto, sabemos bien que todos somos pecadores, yo entiendo eso. Pero cuando miramos la historia de Abraham y Sara, es una pareja que fue usada tremendamente por Dios, fue escogida por Dios y no fueron personas malvadas, ¿verdad? Esto tampoco está en mi nota, pero en mi lectura bíblica, yo estaba hablando con mi esposa ayer cuando veníamos de lo que era el rally que tuvimos en Phoenix, es que cuando usted lee mucho el libro de Proverbios, yo leo Proverbios todos los días y después el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, uno nota que la Biblia identifica la realidad de mucha gente que es malvada, ¿verdad? Habla del malvado y obviamente no toda la gente es malvada y la mayoría de gente tiene intenciones buenas, pero la Biblia no ignora la realidad que hay gente en la vida que son malvadas, que sus intenciones son de causar daño a otros. Bueno, cuando hablamos de Abraham y Sarai, su esposa, Sara, después su nombre fue cambiado, sabemos, esta gente no fue malvada, fue buena gente en el sentido que amaban a Dios, caminaron con Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios le da una tremenda promesa a esta persona o a estas personas, a este matrimonio. Y esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Ahí empieza prácticamente realmente el comienzo de la historia de Abraham y Sara. Voy a leer los primeros versículos, 5 versículos. Génesis 12, versículo 1 al 5, dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Ahora nota el lenguaje aquí, ¿ok? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y nota el versículo 5 aquí: y tomó su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de la casa de Arán, y se dirigió a la tierra de Canaán. O sea que aquí está Dios haciéndose real a un hombre llamado Abraham, y la Biblia nos dice que en Génesis 12, al él hacerse real en la vida de Abraham, le ofrece una increíble, extraordinaria promesa, que de él las naciones del mundo iban a ser bendecidos, sus lomos, de su simiente, de él. Y esto es algo increíble que Dios le deposita a un hombre. Sabemos que él no lo merece, nadie merece las bendiciones de Dios, pero Dios en su gracia lo escoge, lo llama y le presenta una tremenda promesa que tiene una increíble profundidad. Génesis capítulo 12 es ese capítulo donde tiene tantas ramificaciones aún en el Nuevo Testamento con Cristo, y podría tomar muchos estudios para considerar todo eso. Pero la enseñanza práctica es que Dios le dice a él que Dios iba a bendecir a este hombre, le iba a dar fruto, ¿verdad? Y de ese fruto naciones, gente iba a ser bendecida por él. Y obviamente esto involucraba a su esposa.
El problema es que si usted estudia la Biblia, en el capítulo anterior, Dios nos da una cláusula, algo aquí que debemos de considerar. Nos dice que su esposa, Sarai, era estéril. Génesis, el capítulo 11, que es el anterior que acabamos de leer, el versículo 30, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. O sea que debemos de agarrar todo el concepto de lo que nos está enseñando aquí. Dios, el capítulo 12, le dice a Abraham que él lo iba a bendecir, que de él iban a salir naciones, que gente iba a ser bendecida. El problema es que esa es la promesa que Dios le da, pero lo humano era que él estaba casado con una mujer que no podía tener hijos y era la razón porque la Biblia nos identifica, era estéril. O sea que esto obviamente le presenta a Abraham un problema. Ahora sabemos que este problema no era un problema para Dios, ¿verdad? Para Dios no hay ningún problema, para nosotros sí hay problemas. Usted mira la vida y dice, híjole, eso suena bueno Dios, pero yo tengo problemas. En este caso, Dios le dice, voy a hacer de ti padre de naciones, voy a bendecirte, pero el problema es que él estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Y sabemos bien que Dios lo que promete cumple, ¿verdad? O sea que en el medio de los problemas humanos, la promesa de Dios todavía estaba vigente, pero cuando hacemos un estudio en profundidad, Dios cumple su promesa. Lo que sí notamos es que la promesa de Dios no llegó en un tiempo normal o adecuado de como un ser humano puede pensar. Sabemos bien que en nuestro texto la Biblia nos dice que Abraham tenía 75 años. Y sabemos bien que Abraham y Sara sí tuvieron hijos, tuvieron un hijo, el hijo de la promesa, pero tomó 25 años para que esa promesa llegue a su cumplimiento. O sea que, y sabemos bien que vamos a entrar en esto, que Sara y Abraham trataron de producir la promesa que Dios le había dado por medios humanos. Y la enseñanza de Abraham y Sara en el concepto de lo que estamos hablando, el concepto de la impaciencia, es que ellos trataron de apurar los planes que Dios ya había establecido. Y el problema es que cuando hicieron eso humanamente se metieron en grandes problemas, y es prácticamente ese dicho, ¿verdad? De Guatemala te vas a Guatepeor, tratas de apurar algo, pero cuando lo haces con tus propias fuerzas humanas, lo empeoras, ¿verdad? Y esa es la práctica enseñanza. Pero Dios no estaba confundido aquí con las promesas. Dios, cuando le dejó una promesa a Abraham de Génesis 12, que él iba a ser padre de naciones, Dios realmente estaba muy serio en esto, y él nos explica esto cuando usted estudia, y esta historia toma muchos capítulos. Estoy tratando de establecer una plataforma para entrar ahora en mi pensamiento. Sabemos bien que Dios profundiza y le recuerda a Abraham que lo que él le había prometido estaba todavía vigente. Lo que Dios promete, él cumple. Y no hay plan B con Dios en el respecto de que, oh, te voy a dar hijo, pero vamos a hacerlo por otros medios. No, no, no. Dios le explica a Abraham que la manera que él iba a bendecir a Abraham y convertirlo padre de naciones iba a ser a través de su esposa. Su esposa era Sara, Sarai, antes de ella convertirse madre. Y lo leemos esto. Voy a leer unas escrituras rápidas. Sígame por favor, Génesis 17. Aquí está Dios hablándole una vez más a Abraham, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. ¿Okay? Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo, y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. O sea que Ismael era plan B aquí. Pero Dios lo corrige. Versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac.
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea que Dios empieza la promesa aquí, a declarar su promesa, Génesis 12, y en Génesis 17 Dios se la confirma. Años ya habían pasado. Recuerde, Génesis 12, Abraham tenía 75 años. Génesis 17, Abraham tiene 100 años. ¿Okay? No tiene que ser mucho ahí en matemática, no tiene que saber álgebra ni muchas ecuaciones. 25 años. 25 años han pasado desde el comienzo que Dios declara que iba a ser una bendición, y sabemos bien que después llegamos ahora a Génesis capítulo 18, ¿verdad? Dios otra vez ahora está hablando con el mismo hombre y con respecto al mismo tema, versículo 9 aquí, Génesis 18, versículo 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, y contestó Abraham. Entonces uno de ellos, le dijo esto: yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, y Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio, diciendo dentro de sí misma, y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, note esto ahora, versículo 13, ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. O sea que todo esto aquí nos está enseñando el intercambio que hay entre lo que era la palabra de Dios con la vida de un hombre y su esposa. Y la situación era que ellos eran ancianos y ella, aparte de ser anciana, era estéril. Sin embargo, lo que Dios promete cumple. ¿Cuántos dicen amén? Lo que humanamente era imposible para este anciano, Dios, para él no había ninguna preocupación aquí, porque Dios lo que promete cumple. Pero aquí está la clave. Ahora regresamos una vez más a nuestra escritura de base. Para la gente que acaba de llegar, estamos haciendo un estudio en nuestra serie de Emocionalmente Estables. El título de hoy es La impaciencia de Sara, cuando nuestra impaciencia produce soluciones humanas para promesas divinas. En nuestro texto de base de Génesis 16, lo que vemos es la típica posición humana de una persona. En el medio de las promesas de Dios, los años pasan, y la palabra de Dios en Génesis 16 nos enseña que Sara, en su impaciencia, ahora toma las cosas bajo sus propios medios, en sus propias manos. Y ella le dice a Abraham, Génesis 16, versículo 2, entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ellas. Ahora, quiero aclarar esto. En nuestra manera de pensar, en nuestra civilización ahora, eso obviamente es una locura, ¿verdad? De que ahora Sara agarra a su sierva y se la dé a su esposo, pero culturalmente en ese tiempo bíblico eso no era extraño, era parte de la cultura. Entonces, esto en lo que se veía externamente tenía sentido hasta cierto punto. Muchos comentaristas nos enseñan esto y estudiadores de lo que es la historia de la humanidad. Pero el concepto igual fue erróneo. Prácticamente la enseñanza es esto: Dios le da una promesa, ellos ya están en una edad avanzada. Génesis 12, Abraham tenía 75 años. La Biblia nos enseña que a Sara, su esposa, tenía 10 años menos que él. O sea que ella tenía 65 años, pero pasan 25 años desde la promesa original. Y lo que vemos es que su esposa, en su humanidad, se impacienta. Los años pasan, Sara no ve que nada está pasando,
Y en su humanidad ella empieza a tomar las cosas bajo sus propias manos y trata de producir un milagro humanamente. El milagro había sido declarado por parte de Dios y el milagro estaba originalmente y eventualmente fue diseñado por un milagro divino. Pero Sara nos enseña aquí algo muy común en el corazón del ser humano y eso es el peligro de lo que es la impaciencia. Entonces vamos a hablar ahora seguramente de lo que es el fruto de la impaciencia. Si somos honestos, y espero que usted sea honesto con usted mismo y con Dios esta mañana, y en esta serie de hablar emocionalmente estables, y ya tratamos el tema del orgullo, ya tratamos el tema del temor, diferentes temas que nos podemos relacionar. Cuando hablamos del tema de la impaciencia, cada uno de nosotros podemos relacionarnos a eso. Y si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, la impaciencia es algo que tristemente nos gana. Y si podemos ser honestos, la impaciencia es algo que nos causa mucho daño. Si somos honestos y miramos realmente a nuestra vida, muchos de los errores que nosotros hemos cometido como seres humanos y aún quizás hoy en día nos están causando problemas, la raíz muchas veces es la impaciencia. Y en nuestra escritura vemos que esta mujer le están ganando los años, se convierte impaciente y ahora ella en su impaciencia empieza ahora a tratar de producir algo que solamente Dios podía darle. Y eso era un hijo. Y ella dice algo interesante aquí, ¿ok? Vamos a notar en unos segundos versículo 2 de nuestro texto, pero vemos que la impaciencia de Sara, o Sarai en ese momento, revela algo que está pasando internamente en esta mujer, donde ahora ella quiere emocionalmente, se convierte impaciente y ahora quiere adelantarse al tiempo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene su manera de obrar y Dios tiene su tiempo? Pero en nuestra humanidad los tiempos de Dios no encajan muchas veces con nuestro tiempo. Y en el versículo 2 leemos unas fascinantes palabras de esta mujer. El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ellas. Entonces, algo que debemos de considerar aquí. Yo dije algo interesante o algo muy importante al principio y lo dije con intención. Sara no era una malvada mujer. Que no estamos hablando de Jezabel, que Jezabel sí fue una bruja, ¿verdad? Estamos hablando de Sara, Abraham, fueron buena gente. Sara no ignora las promesas que ella había tenido, ni tampoco ignora la realidad de Dios. En ese versículo ella identifica que sí había una promesa que ella estaba esperando, y ella también identifica la realidad del Señor. O sea que no estamos hablando de una mujer malvada aquí. Lo que sí nos enseña es que la impaciencia de Sara no necesariamente abandonó la promesa de Dios. Muchas veces la impaciencia intenta cumplir las promesas de Dios por métodos que Dios no ha autorizado. No es que ella está diciendo, Dios, no hay Dios, ¿quién es Dios? Vamos al Buda o vamos a Alá. No, ella conoce que hay un Señor, ella identifica que hay un Señor y ella identifica también que Dios le había dado una promesa que ellos iban a ser padres de naciones. Lo que pasa es esto, es que ella en su impaciencia trata de ahora de producir algo. El problema es que ese algo ella lo está tratando de producir humanamente, en una forma que Dios no ha autorizado. Sarai no dijo, Dios no va a hacer nada. Sarai dijo, Dios está tardando. La impaciencia muchas veces está camuflada con espiritualidad muchas veces en nosotros. Y es por eso que hay veces que nosotros en nuestra impaciencia vivimos, operamos y no necesariamente la vemos de forma tan malvada como el orgullo, digamos. Wow, un arameo, sos orgulloso. Pero el problema es que la impaciencia sí está mal ante los ojos de Dios y a la larga es muy dañina. Ella honestamente está pensando, quizás yo aquí puedo ayudar a Dios. Los años me están pasando, quizás Dios sí dijo que me iba a dar fruto, pero quizás Dios necesita ayuda o quizás Dios se le durmió el gallo. No sé lo que estaba pensando.
Lo que sí está pensando esta mujer es que está pensando con su impaciencia. Y la impaciencia de Sara nos enseña que la impaciencia en nuestro corazón nace cuando el corazón deja de descansar en la fidelidad de Dios. Y ahora como seres humanos buscamos por soluciones humanas para producir algo que Dios nos ha cumplido. Entonces vamos a considerar unas cosas prácticas aquí de nuestra historia que yo creo nos puede ayudar internamente a nosotros. La impaciencia de Sarai nos enseña que habían cosas internas en ella que estaban mal, y eso suele ser cierto con nosotros. Una de las luchas que Sara nos enseña internas es que ella está luchando con el tiempo de Dios. Y esta es la realidad. Como dije, no es que decimos que no hay Dios, no es que nos vamos. Hay poca gente que es cristiana y termina atea. ¿Okay? La mayoría de la gente que conoce a Dios sirve a Dios hasta el final, pero el problema es que nuestra impaciencia muchas veces choca con lo que es el reloj o el tiempo de Dios. Como cristianos, aceptamos las promesas de Dios, pero tropezamos con el proceso de Dios. Cada uno quiere ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a tener un avivamiento en una semana y media. Cada uno de nosotros nos gusta esos momentos donde nos escogen. Ven, el Señor dice, voy a bendecir. Gloria a Dios. Te dije, esposa, que Dios me amaba. Te dije, ¿ok? Todos nosotros queremos las promesas de Dios. El problema es esto, no es aquí donde tropezamos. Poca gente recibe una promesa y dice, eso no es Dios. La mayoría de nosotros la aceptamos. El problema es que tropezamos con el proceso de Dios, y cuando leemos la Biblia, Dios tiene sus procesos de traer sus bendiciones a nuestras vidas. Creemos en el poder de Dios, pero luchamos con el reloj de Dios. Yo hablé de esto un poquito, voy a hablar de eso un momento, pero yo hablé de una escritura este martes pasado, ¿verdad? Si usted estuvo en el servicio hispano, yo hablé de Marta y María cuando se murió su hermano. Marta le dice a Jesús en Juan 11:21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que aquí la batalla fue el tiempo, ¿verdad? El tiempo. No llegaste a tiempo y esto es nuestra batalla. Ahí es donde tropezamos. No tropezamos que Dios no es real con nosotros. Sabemos que Dios es real. Dios se ha hecho real con nosotros. Recibimos las promesas de Dios. Dios nos ha hablado. El problema es que como seres humanos nosotros tropezamos con el proceso que Dios tiene para traer las bendiciones a nuestras vidas. Nuestro reloj no encaja con el reloj de Dios. Nuestro reloj humano, amén, es diferente. Yo leí esta escritura también en Isaías 55 el martes, versículo 8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de usted, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos de la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea que la diferencia es que Dios no opera en nuestro tiempo, a nuestra manera, y es ahí donde Sara tropezó. Sara empezó a notar que los años estaban pasando y humanamente ella empezó a tener una lucha interna con el tiempo que Dios tenía para traer a cabo su milagro. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque ahí es donde está la batalla. La batalla, como dije, no es que nosotros no creemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios. El problema es que cuando la impaciencia empieza a ganarnos, es cuando nosotros no estamos mirando las bendiciones que nosotros pensamos que la vamos a agarrar a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y ahí es donde realmente empezamos a luchar. Pero sabemos bien que hubo más cosas en la vida de Sara, ¿verdad? La batalla de ella no fue nada más el tiempo de luchar con el tiempo. Dios, el problema de Sara realmente era que habían heridas internas. En Génesis yo leí capítulo 11, la Biblia nos dice que Sara era estéril. Eso era una ofensa y una increíble golpe para cualquier mujer. Es un increíble golpe para cualquier mujer, pero específicamente en tiempo bíblico.
La Biblia nos enseña esto. La Biblia identifica que una mujer era estéril, realmente tú entiendes que bajo la cultura en esos momentos era increíblemente vergonzoso, era una ofensa, literalmente era como que la bendición de Dios no descansaba sobre esa persona. O sea que Sara está luchando con este concepto: soy estéril por alguna dada razón, Dios no me ha bendecido aquí. Y de esa lastimadura o de esa herida, ella habla ahora, ella dice, aparentemente está prácticamente atacando hasta cierto punto a Dios. Versículo 2, el Señor no me ha permitido tener hijos. Es de esta herida interna y de esta herida prolongada que ella ahora en su impaciencia empieza a hacer decisiones humanas. Y esto es algo muy peligroso. Cuando los años te ganan y empiezan a pasar en tu vida, es ahí cuando tú tienes una herida prolongada y no ves a Dios moverte a tu manera, es donde ahora el alma puede caer vulnerable a la impaciencia. Yo lo he visto esto. Cuando personas, los años pasan y no ven cosas como ellos, de su herida interna, sea del rechazo, de tu manera de mirar a Dios, sea lo que sea, si tú no tienes cuidado, ahí es. Yo he tenido amigos en el pasado que en su desesperación se casaron con cualquier persona, porque el tren se le estaba yendo, según, y el tiempo le estaba pasando. Y el problema es esto, es que hacemos decisiones en nuestra impaciencia. ¿Por qué? Porque nuestra manera de mirar a Dios es incorrecta, porque nuestras heridas del pasado vienen alcanzándonos, y en vez de nosotros traer nuestras heridas, presentárselas a Dios, nosotros empezamos a dejar que ahora nuestras heridas dicten las decisiones de nuestra alma. Y llegas a un punto donde ahora la impaciencia te dice: no puedes esperar más por Dios. Sabemos bien, si usted entiende la Biblia, usted sabe que el rey Saúl cayó aquí. En 1 Samuel capítulo 13 vemos que el rey fue ordenado por el hombre. El profeta le dijo: espera por mí cierto dado tiempo. Y sabemos bien que el rey Saúl, en su orgullo, hizo cosas en su impaciencia y no esperó el tiempo adecuado. Y cuando usted lee la historia, 1 Samuel, escucha el lenguaje aquí, capítulo 13, versículo 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? Esto es el profeta. El rey respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado al favor del Señor, así que me fui forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel, el profeta, le dijo: has obrado neciamente. O sea que Saúl vio que el tiempo se le estaba pasando. Ahora aparentemente Saúl tiene heridas internas, hay cosas que están mal en él. Y no ve ahora que Dios se está moviendo el tiempo adecuado que él pensaba que debía moverse. Y ahora, en su impaciencia, empieza a actuar. Y el hombre de Dios le dice algo profundo: ha sobrado neciamente. Otra traducción le dice: ha sobrado locamente. ¿Por qué? Porque la impaciencia nos cega a la realidad de Dios. La impaciencia te lleva a puntos tan oscuros en tu vida que pierdes el concepto de las promesas de Dios, la grandeza de Dios. Y eso es exactamente lo que, amén, esta mujer en nuestro texto. Y recuerden, no es una mala mujer, es una buena mujer. Es más, Dios la va a usar para literalmente convertirse en madre de naciones. Sin embargo, Sara y Abraham, los dos, nos enseñan algo muy, muy común en la humanidad, pero a la misma vez muy, muy peligroso. La impaciencia también es una lucha con la percepción de Dios. Vemos a Dios de una manera errónea. Versículo 2, una vez más: el Señor no me ha permitido tener hijos. El Señor no me ha permitido. Ella está hablando de su dolor aquí. Y la impaciencia muchas veces nos distorsiona la interpretación espiritual. Cuando no vemos cosas que pasen a nuestro favor, nuestra manera de mirar a Dios es errónea. Ahora llegamos a erróneas conclusiones. Nos decimos: Dios me cerró la puerta,
Dios se olvidó de mí, Dios no va a hacer nada por mí, no me lo merezco. Si no hago algo yo ahora, el tiempo me va a pasar, la oportunidad me va a pasar. Y esto es algo que una vez más la Biblia nos enseña de personas que fueron usadas tremendamente por Dios. No fueron malvadas, pero fueron personas que porque no tenían una correcta mirada de Dios, de su realidad, llegaron a conclusiones erróneas. Una de ellos es Gedeón. Si usted recuerda la historia, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel está siendo golpeado, robado, saqueado por el enemigo día tras día, tras día, tras día. Y la Biblia nos dice que Dios escoge un hombre, un buen hombre llamado Gedeón. Y la palabra de Dios nos dice que Dios le manda al ángel y Gedeón le dice unas interesantes palabras a Dios. Jueces 6, versículo 3. Entonces Gedeón le respondió al Señor: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. ¿Ok? El lenguaje es hasta cierto punto verdadero en el sentido de que sí estaban bajo la mano de los madianitas, pero no era correctamente correcto. El lenguaje aquí está pervertido. Gedeón está mirando toda su presente circunstancia porque pensó que Dios lo había abandonado. Y sabemos bien que Dios no los había abandonado. O sea, en realidad Dios le está hablando. Esto es el ángel del Señor. Dios se había apartado de ellos por sus pecados, sus rebeliones. Y esta es la cosa, ¿verdad? Nos damos al pecado, rebelión. La Biblia dice que el pecado nos separa de un Dios santo. Pero la impaciencia aquí de este hombre, porque no está mirando ahora a Dios moverse, ¿cuál es la conclusión de Gedeón? El Señor me abandonó. Y eso es exactamente lo que nuestra enseñanza nos enseña. Sara, en su impaciencia, pensó erróneamente que el Señor le estaba causando daño. La impaciencia, el problema es esto: la impaciencia nunca va a arreglar nuestro problema. Si no te acuerdas de nada, acuérdate de esto. Escúchame, cuando tú y yo operamos en nuestra carne y tratamos de producir lo divino, los milagros que Dios nos dijo que nos va a dar en nuestro medio, a nuestra manera, escúchame, la impaciencia te dice: si tú lo haces a tu manera, vas a arreglar el problema. Pero cuando tú estudias la historia de Abraham y Sara, la impaciencia de Sara no arregló el problema, lo empeoró. Trajo ahora a alguien más en la ecuación, Agar. Y la Biblia nos dice que Agar, una vez que ahora quedó embarazada, despreció a Sara. Y ahora hay riña, ¿verdad? Ahora está Sara contra Agar, Agar contra Sara, al tal bronca que la echa y rollo de mujeres. Y cada hombre dijo: híjole, que la novela. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce impaciencia. Escúchame, la impaciencia no te va a ayudar. Génesis 16, versículo 4, comenzó a tratar con desprecio a su señora. Versículo 5, me trata con desprecio. Versículo 6, entonces Sarai comenzó a tratar a Agar ahora con tanta dureza que al final ella huyó. O sea que hay desprecio, hay dureza, hay un broncón. La impaciencia, en vez de bendecir el hogar, trajo ahora un hijo, pero ese hijo no fue de bendición. ¿Por qué? Porque la impaciencia nunca va a dar a luz la bendición de Dios. La impaciencia te va a meter en rollos, te va a meter en broncas. La impaciencia es mentirosa, escúchame, la impaciencia te dice: vas a arreglarlo, pero la impaciencia tiene un costo muy caro y muy, muy largo. La impaciencia promete alivio rápido, pero frecuentemente deja consecuencias largas. Entonces vamos a hablar de cuál es la respuesta aquí. Lo tercero que quiero considerar con ustedes es nuestro punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia?
el punto de referencia para confrontar nuestra impaciencia. Como dije, la impaciencia es algo que todos nosotros batallamos y yo he hecho muchos errores en mi vida por ser impaciente, obviamente, y si somos honestos, la mayoría de nosotros podemos decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar en nuestra impaciencia? Cuando la impaciencia te quiera ganar y te estés mordiendo las uñas y no veas a tu hijo de promesa nacer al tiempo que tú piensas, ¿qué es lo que te puede ayudar? Este va a ser nuestro punto de referencia. Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios te lo prometió bíblicamente, voy a darle muchas escrituras hoy y quiero que las anote para ayudarlo, pero bíblicamente nosotros podemos estar seguros que Dios siempre cumple lo que promete. Génesis 18, versículo 3, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Nota el versículo 14, existe algo demasiado difícil para el Señor. Regresaré dentro de un año. O sea que estaban esperando por muchos años, 24 años pasaron. Ahora Dios le dice, el año que viene voy a regresar y el año que viene vas a tener un hijo. ¿Y cuántos saben que Dios cumplió eso? ¿Verdad? Génesis, note esto ahora, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Y el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría y Abraham le puso por nombre su hijo Isaac. O sea que lo que Dios prometió, Dios lo cumplió y lo cumplió a su tiempo, no al tiempo de ella. Escúcheme, no trate de manipular a Dios, nunca va a terminar bien. Hay gente que trata de manipular a Dios en sus medios. Yo he visto mucha gente aquí donde hacen un desastre porque no ven y tratan de jugarle a Dios y empiezan a manipular y empiezan. El problema es esto, que eso causa dolor. Sabemos bien, ¿verdad? Ismael trajo mucho dolor. Hasta el día de hoy estamos batallando con los ismaeles. Sin comerla ni beberla, dicen en Uruguay. Pero cuando Dios lo dijo que iba a pasar, en el tiempo pasó y esto es lo que nos da esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? Para batallar con nuestra propia impaciencia. Cuando todo en ti quiera robarte la paz, que se te está yendo el tren, que estás yendo muy viejo, que no va. Cuando todo el diablo te quiera robar, ¿cuál es tu esperanza? Que Dios siempre cumple sus promesas. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. Voy a darle muchas escrituras, la puede anotar rapidita si gusta, o pueden después mirar el video en YouTube para recordárselos, ¿ok? Números 23, versículo 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Es una pregunta y obviamente sabemos la respuesta. La respuesta es no, ¿verdad? Josué, capítulo 21, versículo 45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Josué 21, 45. Todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel, Dios lo cumplió. Josué capítulo 23, versículo 14, esas fueron las palabras finales de Josué antes de morir al pueblo de Israel. Versículo 14, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Josué está muriendo, está llegando a su fin. Y Josué le recuerda al pueblo de Israel, Dios no le falló. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros fallamos, nosotros nos impacientamos, nosotros hacemos un desastre, pero Dios nunca falla. Salomón les dijo al pueblo de Israel, 1 Reyes 8:56, alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas
que hizo mediante su siervo Moisés. Estamos hablando de cientos de años ahora, más. Sin embargo, Salomón reafirma al pueblo de Israel lo mismo que Josué, lo mismo que Dios le recordó a Abraham. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, ahora el Nuevo Testamento. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Cuando hay inestabilidad en nosotros, cuando hay estrés, ansiedad, cuando hay temor, no estamos confiando en la palabra de Dios. Y ahí es cuando nos impacientamos, empezamos a actuar en la carne, amén, no dormimos, pero cuando confiamos, entonces hay paz. Habacuc, capítulo 2, Viejo Testamento, versículo 3. Esta visión es para que un tiempo futuro describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dios nunca se tarda, nosotros pensamos que sí, porque nosotros tenemos un tiempo limitado, pero Dios no se tarda, Dios sabe lo que está haciendo, Dios va a cumplir lo que Él promete. Las promesas de Dios pueden parecer demoradas, amado, pero nunca llegan tarde ni jamás fallan. Tal vez la promesa quizás que Dios te ha dado no ha llegado todavía, pero eso no significa que Dios te ha fallado, significa que Dios aún está obrando en su tiempo. ¿Y cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Son perfectos. Yo entiendo que uno dice, bueno, eso son canciones, eso es la palabra de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, la manera de Dios es perfecta. Las buenas nuevas son estas, y quiero culminar con esto. La impaciencia de Sara no anuló la fidelidad de Dios. Y eso es lo que realmente quiero dejarlo con esto. Porque si somos honestos, todos hemos errado aquí. Y todos decimos, híjole, cuántos errores se ha hecho. Pero la esperanza de la historia de Abraham y Sara es esto, que Dios aún pudo trabajar con sus errores. Ismael sí les dio bronca, ¿verdad? Ismael, mi sobrino, pero no estoy hablando de mi sobrino Ismael, estoy hablando del hijo de lo que es de la promesa, ¿verdad? De la mujer que no fue la promesa, Agar. Pero Dios sí trajo a Isaac. Y esta es la esperanza, la impaciencia de nuestras vidas, no la ignoramos, ¿verdad? No la minimizamos, sí nos da problemas y nos produce dolor, pero a través de todo, Dios es fiel. Y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Aunque Sara actuó impacientemente, Dios no canceló su promesa. La historia, gracias a Dios, no termina en Génesis 16, gracias a Dios. Génesis 16 es un capítulo oscuro para Abraham y Sara. Okay, le jugaron impaciente y sí se metieron en un broncón. Pero la historia sigue. Gracias a Dios la historia no termina en Génesis 16. Entonces, la gran verdad es esta. Nuestra impaciencia sí puede impulsarnos a disciplina y dolor, pero no va a derrotar la fidelidad de Dios soberana en nuestras vidas. Hebreo, y quiero cerrar con esta última escritura. Esta escritura para mí siempre me ha ayudado en mi vida personal. Miles de años después, ¿verdad? El autor de Hebreos, nadie sabe verdaderamente quién fue. Muchos comentaristas nos dicen que lo más probable fue Pablo, no sabemos. Sea quien sea, el autor fue Dios, sabemos bien eso. Y el autor de Hebreos humano escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo unas profundas palabras. Hebreos 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cuanto también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Eso es profundo. Por la fe, en su impaciencia, en su humanidad, Sara sí creyó, le creyó a Dios. Y la Biblia nos dice que la promesa tomó lugar. Y esto fue algo muy poderoso, porque eso nos enseña, Hebreos 11 nos enseña que Dios trabaja con seres humanos, que somos frágiles, tenemos bronca,
Pecamos, fallamos, eso no es una licencia para pecar, pero sí nos da esperanza a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que, ¿cuál es la enseñanza aquí? Si usted está en una situación y su impaciencia le quiere ganar, arrepiéntase, no se dé a eso, porque va a tener problemas, ¿ok? Agar siempre produce dolor, Ismael siempre va a darle dolor. Pero si usted ya ha cometido errores, la esperanza es esto: Dios trabaja aún a través de nuestros errores, Dios nos da gracia, y honestamente la Biblia es un libro de personas que fueron tremendamente usadas por Dios, pero fueron tremendamente humanas. No hay nadie en la Biblia, aparte de Jesucristo, que fue perfecto ante Dios. Y eso nos da esperanza a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea que si esto es algo que quizás le pueda privar de agarrar una Agar, no agarre Agar, por favor. No piense. Y usted, marido, no diga, eso es una buena idea, mi amor. Gloria a Dios. Te va a costar, ¿ok? La impaciencia siempre va a darte dolor, pero gracias a Dios que tenemos un buen Dios, que Dios nos puede ayudar. Ok, tengo como 4 minutos técnicamente que tenemos, podemos abrir para preguntas o comentarios rápidamente. Una a la vez, no se peleen. Sí. Si algún libro que usted nos puede recomendar como un diccionario, uno donde nos podíamos guiar, porque algunas veces encontramos palabras y queremos ver el significado y Ya, no tienen el griego. ya. Ok, si quiere, hay una compañía que se llama Vines, ok, y se escribe V corta, I chiquita, N, E. Yo si quiere terminando se lo puedo enseñar. Esa es un buen diccionario, y ese diccionario le ayuda a usted y a mí a entender palabras en su original lenguaje de hebreo y de griego y arameo. ¿Ok? Y es muy bueno. Y lo bueno es que en español, es en español también. O sea que está en inglés, pero también es en español. Y honestamente, esa es una de las herramientas que yo uso más para averiguar el concepto y el entendimiento de esa escritura. O sea que es muy bueno. Se llama Vines. Y por lo general, si usted lo ve en Amazon, es una Vine en español sería, y es una tapa verde. Pero yo, si quiere, terminando el servicio hoy, hable conmigo y yo se lo puedo mostrar. Ya. Vicky, ¿levantó su mano? ¿Quién levantó su mano aquí? Ok, Alan. Pastor, se me hace curioso cómo a mí me gusta el deporte, ¿no? Y mi equipo favorito ganamos y digo, ganamos, ¿no? Pero cuando pierden, dice, no, perdieron los maletas. Y ya no son nada mío, ¿verdad? Y ahí veo como Sara dice, a ver si Agar me da hijos, pero al final vemos que los echó para afuera. Sí. O sea, no como el corazón humano, pero vemos el corazón de Dios. Y a la historia de Sara y Agar le da mucha enseñanza. Y si es hombre, puede aprender muchas enseñanzas de esas mujeres historias. Pero sí, es verdad, ¿verdad? Ya. Que hay tanta enseñanza, ¿verdad? Porque Dios igual cuidó de Agar y después cuidó de Ismael. Yo prediqué años atrás en Tijuana un sermón de Ismael cuando estaba muriéndose. Dios en gracia los ayudó, le dio agua en el desierto. Pero sí, pero hay tantas. Kelly, ¿pregunta o no? ¿Queja? Ahorita con la historia de Sara, en México había una pareja que tenía como 15 años y no podían tener bebés y eran nuestros amigos. Entonces me daba tristeza cómo verla a ella. Dije yo, ¿y si yo pudiera tener un hijo y dárselo? Dije yo ya tuve dos. Pero pedí consejo, yo ya estaba en la iglesia. Y me dijeron, no es correcto. Mejor ponla en oración, tráela. Y ya fui con ellos. Y fueron a la iglesia, hicieron oración y yo oraba por ella, yo mucho con ella. Y tuvo bebés. Wow. Amén. Gloria a Dios. ¿Viste, Sara? Wow, está bien. ¿Alguien más? Juan Carlos, ¿habías levantado la mano? ¿Quién levantó aquí? No, ok, no lo quiero ignorar. ¿Está bien? Me queda un minuto. ¿Alguien más? A la 1, a la 2. Kelly. En ese tiempo que Sara pasó por todas esas cosas, ¿cómo podríamos ver en su impaciencia y todo, pero cómo sería la esperanza que ella tuvo
para guardar su corazón. O como una enseñanza, o no hubo nada de enseñanza con Sara en esa área. Después de decirle agarre y ten hijos y todo eso, ¿hubo algo, no hubo como esperanza, algo así, en ese aspecto? Bueno, la esperanza estaba en Génesis 12, ¿verdad? Desde el comienzo que Dios le dio la promesa. Ahí estaba la esperanza. En su humanidad, Agar hizo un error que todos nosotros podemos y honestamente hacemos. Pero la esperanza estaba en la promesa. Y yo creo que para nosotros, ¿cuál es la enseñanza? La esperanza está en la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, al principio yo creo que no hay muchas cosas positivas ahí, pero después Hebreos 11 sí nos enseña algo poderoso. Lo que me llama la atención es esto, el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, si ustedes notan y leen otra vez después, vayan a Hebreos 11, habla muy positivo de Sara, aunque había mucho negativo. ¿Verdad? Ella creyó siendo vieja, se agarró de fe y eso a mí me da mucha esperanza porque Dios tendría tanto malo que decir de mí y puede decir de mí, pero Dios siempre nos muestra el lado bueno. Entonces, pero yo creo que en ese proceso no hay muchas cosas positivas. ¿Okay? Génesis 16, en mi opinión, cuando usted y yo lo leemos, es un capítulo muy oscuro para Sara y también para Abraham. Pero Dios en su gracia, ¿verdad? Nos ofrece honestidad para enseñarnos cosas, ¿sabe? ¿Ya? 10:26, nos tenemos que preparar para el servicio. Gracias. Acuérdese, martes, servicio en español, 6 oramos, 7 servicio hispano. Dios me lo bendiga y vamos a tener un buen servicio. Padre, te doy gracias, bendice este momento en el nombre de Jesús, bendice la palabra que tú nos has dado. Amén. Ya tengo hambre, ya voy a decir, bendice estos alimentos.